Así nos escribieron, así nos pintaron, así nos cantaron. Somos las personajas. Acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música. Las personajas. Cecilia Figueroa y María Carmen Aguilar te llevan de la mano en este interesante viaje. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a una emisión más de Las Personajes, un recorrido por la vida de mujeres inventadas. Me da mucho gusto saludarlas y decirles que, pues bueno, a nuestra rúbrica le hace falta la inclusión del nombre de nuestra querida y estimada Anilú Zavala Alonso, quien desde hace ya varios meses se ha integrado a este programa. Además de María Carmen, pues ella viene participando de manera permanente en estas charlas de los lunes que siempre son muy sabrosas, ilustrativas, reflexivas, filosas, como las ha llamado la propia Anilú. Y creo que esta tarde no será la excepción porque vamos a hablar de un cuento que duele, pero bueno, ya después de la presentación de la querida Anilú, vamos a hablar de nuestra personaje. Mi estimadísima Anilú, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas tardes. Hola Ceci, buenas tardes, hola a todos y todas que nos escuchan. Pues aquí iniciando la semanita, ya listas, filosísima con esta personaje de la que vamos a hablar hoy, Ceci, aquí listísima. Sí, oye, pues vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos de aquí hasta las 5 de la tarde cuando termina nuestro programa, porque mucho es lo que nos permite reflexionar, creo, y hablar de nuestra personaje de hoy. ¿De quién estamos hablando? Pues de Heréndira. ¿Quién es ella? Nos referimos a la protagonista de el cuento de Gabriel García Márquez, el gran escritor colombiano, premio Nobel de Literatura, que en 1978 publica este cuento, la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Un cuento que pues forma parte de todo este movimiento literario que tuvo como escenario Latinoamérica y tuvo a sus mejores protagonistas a escritores de esta nuestra gran nación latinoamericana, y pues para el caso de Gabriel García Márquez pues es el máximo referente de este movimiento literario en lengua española, por supuesto. Pues bueno, Anilú, no sé tú, pero fíjate que yo cuando estudié el CCH, pues era como que casi obligado a acercarnos a la lectura de todos los cuentos y las novelas de Gabriel García Márquez, y además es que si tú confesabas que no habías leído Los 100 años de soledad o El amor en los tiempos del cólera o cuando era feliz e indocumentado, vaya, pues la lista es larga, así como que era de cómo no has leído al Gabo, ¿verdad? Y pues bueno, uno de estos cuentos que tuvimos en nuestras manos, te estoy hablando pues en los años finales de los años 80 y principios de los 90, pues yo sí recuerdo mucho la conversación que tuvimos en esa clase en la que nos detuvimos a hablar de este cuento. Pero antes de compartirles detalles de esa sesión, vamos a hacer un breve resumen de lo que trata este cuento. Pues bueno, Heréndira es una adolescente de 14 años, de apenas 42 kilos de peso, que vive con su abuela, ¿sí? Porque su abuela es una mujer viuda, casada con Amadís y madre de Amadís, padre de Heréndira. Y pues bueno, no se sabe con claridad cuánto tiempo ha transcurrido desde que ambos fueron asesinados.
tanto Amadís padre como Amadís hijo, el padre de Heréndira, pero bueno, la abuela está al cuidado de ella y lo cierto es que esta mujer que se describe como una voluminosa y muy gorda, así como una ballena, de esta manera se hace la descripción, pues es una mujer que se entiende en tiempo pasado, pues fue una prostituta, ¿no? Y pues bueno, ha utilizado a su adolescente nieta para su cuidado y la tiene prácticamente de sirvienta, ¿no? Atendiéndola, haciéndola responsable de la limpieza de la casa y de todas las necesidades que tiene la abuela. En alguna ocasión, agotada de tantas actividades que tiene que hacer, además de bañar a la abuela, peinarla, emperifollarla, etcétera, ella cae rendida, deja la ventana abierta, entra el viento de su desgracia que tira el candelabro y este candelabro, pues, provoca un incendio y se pierde casi todo lo que hay en la extravagante casa de esta voluminosa mujer. Y la mujer le dice claramente a Heréndira que la vida no le va a alcanzar para pagarle todo lo que se perdió por culpa de ella, por culpa de su descuido. Y el destino que ella le determina, valga la redundancia, destino determinante, pues es iniciar a Heréndira en el mundo de la prostitución. Heréndira se convierte en el objeto de deseo de los hombres de todos los pueblos por los que en esta caravana en la que ellas viven, que está en el desierto, en diferentes pueblos caracterizados por la pobreza y por el abandono, pues bueno, no puede faltar esta caravana, este camión en el que ellas van y en donde la abuela, pretextando que Heréndira le tiene que pagar todo lo que perdió, pues la ofrece como objeto sexual. Es una involuntaria prostitución lo que hace de ella una adolescente que en una sola jornada es obligada a estar por una cantidad interminable, filas y filas de hombres esperan con ansia su turno para pues estar o tener en sus brazos a Heréndira. Se presenta en todo este recorrido y en estas constantes ires, ¿no? Seguir caminando de estas mujeres, pues por ahí se pone en el camino Ulises, un joven hijo de un holandés traficante de diamantes, y pues él también sabe de la existencia de esta joven, sabe de la existencia de Heréndira, busca su turno. No es posible que cuando él llegó a formarse haya podido gozar de pues la compañía de Heréndira. Sin embargo, pues él no claudica, se escabulle y logra estar ahí. El asunto es que tiene un encuentro de iniciación. Se entiende que esta ocasión es la primera en la que él está con Heréndira y pues se enamoran, ¿no? Es un joven adolescente también como ella, se enamoran, ella se escapa en alguna ocasión con él, la abuela la rescata, pero la mantiene prisionera, ¿no? Continúa con su negocio de prostíbulo, en donde el atractivo principal sigue siendo Heréndira, pero la tiene pues con grilletes para que no se escape. Y así es la vida breve de Heréndira, ¿no? Sufriendo este abuso de la abuela. Y dejo hasta ahí. Regularmente no decimos el final, porque creo que con este resumen pues ya pintamos un poco de que vamos a hablar de esta adolescente de 14 años que cuando se da esta situación del accidente, del viento y del incendio, tiene 14 años y pesa 42 kilos y es obligada por su abuela a prostituirse. Anilu, después del breve resumen, va tu primera participación. Fíjate, Ceci, que yo ya sabes que, leo, ¿no? Y entonces empieza a darme escozor la manera en la que nos han representado. Y que bueno, es motivo de estas discusiones, ¿no? De estas conversaciones que tenemos cada lunes.
Y pues sí, efectivamente es terrible pues la manera en la que es narrada esta mujer Heréndira, ¿no? La abuela, pues más allá de lo que tú creo que lo dices muy dulcemente, que la invita digo, en realidad la La explota, ¿no? introduce, fue mi palabra. Pues sí, sí, creo que eso es como una, ay, lo dulcificas, pero la verdad es que es horrible, la historia es horrible, o sea, esta abuela sí, este, pues, se, pues la explota, ¿no? La explota de una manera vil y terrible, más allá de la edad de la chiquilla y más allá del accidente y todo, pues es una historia de explotación terrible, ¿no? Terrible, terrible, terrible. Sí, pero para la explotación tuvo que haber un momento de introducción y el momento de introducción tuvo que definirse a partir de un pretexto que buscaba, porque pudiera también entenderse que conociendo cuál era el pasado de esa mujer, ella no le tenía definido otro destino más que ese a la pobre de Heréndira. Y ella estaba buscando un momento de introducción, es por eso es que yo utilizo ese término. Ella ansiaba enormemente que este momento llegara y lo tuvo. Entonces, ahí está, tu acto de iniciación y además es de una hipócrita sutileza el lenguaje que le adjudica García Márquez a la abuela porque aparentemente no la agrede verbalmente, pero ¿para qué? Si en los hechos, vaya que la está agrediendo, vaya que la está explotando, vaya que la está matando en vida. Claro, es que eso es lo que está haciendo. Justamente como tú dices, pues le está matando en vida, ¿no? Es terrible. Es terrible porque además vemos un silencio de Heréndira que además, fíjate, yo lo conté Ujú, 5 veces, claro. dice, y no lo dice, dice, y como llora en silencio, ¿no? O sea, hay un silencio en el que esta chiquilla pues sufre porque además está puesta en una condición muy complicada, de cariño, hasta cierto punto agradecimiento. Esta mujer es la única persona con la que Heréndira cuenta en la vida, ¿no? Y pues vemos ahí a lo largo de la historia, pues una serie de peripecias que les van pasando, que sí quisiera decir que ahora que lo releí, ¿no? Sí encontré, ya con estos ojos violeta de pronto que nos implican esta lectura, digamos, pues así, desde nuestro lugar, ¿no? Esta mirada, estos lentes que nos ponemos para poder ver la historia, pues sí, claro que está narrada muy bonito, ¿no? O sea, toda la narración y en la parte literaria es una parte maravillosa. O sea, realmente García Márquez era un maestro, ¿no? Del lenguaje, un maestro. Por eso es el representante del realismo mágico. Y vemos ahí cómo, por ejemplo, no te explicas cómo hacían colas y colas y colas, ¿no? Para poder esperar horas enteras para poder pasar con Heréndira, y Heréndira pareciera que queda intocable, ¿no? Pareciera como, a mí me da la sensación, que es una sensación muy, pues muy personal, ¿no? Que eh, pareciera como preservarse virgen en cada noche, en cada pueblo al que llegan, ¿no? Que por ella no pasa el tiempo, por ella no pasa el cansancio, por ella no pasa este asunto de la explotación. Entonces es una invisibilización del, del uso del cuerpo, ¿no? Que me parece brutal.
Solamente hay un momento, ¿no? En el que ha pasado una fila enorme y de repente ella le dice a la abuela, es una de esas 5 veces en las que comentas tú que ella habla, y le dice a la abuela, estoy molida, ¿no? Y pareciera que a la abuela le entra la bondad y les dice, pues por hoy se acabó, vengan mañana, ¿no? Y te doy chance de que te bañes y que este baño con aguas aromáticas te va a traer nuevamente a la vida y te regresará esa virginidad que es el bien más preciado que estos hombres en fila están anhelando. Fíjate que lo que nos resulta tan pero tan incómodo, y lo hemos comentado en otras ocasiones, Anilú, es el asunto de cómo desde nuestras gafas violetas tenemos toda la valentía de decir, qué desfachatez, qué infamia, ¿sí? Qué atrevimiento de abordar una temática utilizando a una personaje como mujer y de esta manera justificar que tú quieres dar otro discurso. Es lo que en este 2021 ya no podemos soportar. Yo no sé tú, pero yo hice el ejercicio de imaginarme a ese García Márquez o a cualquier otro escritor llegando, por supuesto, en el 78 cuando se publica esta novela, pues ya era un escritor que ya era muy leído, aún no ganaba el premio Nobel, pero ya tenía un reconocimiento. Entonces, llegando con su editora, presentando este cuento, o editor, ellos leyéndolo y sin haber dicho, resaltando esta maestría de el uso del lenguaje más allá de cómo estás presentando a tus personajes. Yo no sé ahora en este 2021, es más, quisiera apostarle a que no haya ningún escritor que utilizando una anécdota así le dé vida a una mujer a la que están matando en vida y a la que están explotando. Creo que en este 2021 no debería de prestarse ninguna casa editorial ni ningún editor para aceptar la publicación con una personaje así. ¿No lo crees tú? Pues fíjate que pues no me lo había planteado así, pero por supuesto que tienes toda la razón. Es decir, además me parece que el lenguaje y la manera en la que magistralmente está narrado, ¿no? Pues desvía totalmente lo que es la anécdota de la historia, ¿no? Y pienso también, fíjate, me he estado acordando muchísimo de Pantaleón y las visitadoras, es decir, pareciera que es como una marca de la época, ¿no? Es como una marca y de pronto pues sí, como Vargas Llosa, como olvidarlo. en además, pareciera que hay un exotismo, muy sabroso, digamos, en el que muchos varones se pueden como enganchar de contar estas historias de crueldad de estas personajes, ¿no? Concretamente en el caso te digo, de Heréndira, a mí lo que más me sorprende es cómo que le pone un velo a esta mujer, ¿no? O sea, no nos está permitiendo ver ay, no sé cómo decirlo, lo voy a decir así, Pues la ignominia, la barbajanada. sí, Sí. sí, sí, o sea, pues eso, la miseria, el abandono, la despersonalización de esta mujer, frente además, fíjate, y no es el motivo, porque realmente el motivo es Heréndira, Sí. pero vemos a esta abuela, además, puesta por García Márquez en una figura absolutamente patriarcal, ¿no? Y habría que preguntarle por qué es una abuela y no un hombre, ¿sabes? O sea, me parece brutal. O sea, me parece terrible el juego en el que esta mujer tiene estas prácticas terriblemente patriarcales con la nieta, ¿no? Y pues bueno, ahí nos pone de víctima y de victimarias, ¿no? Me parece, sí, brutal totalmente. Fíjate que con relación a lo que dices tú, de que es tan bella la manera de la utilización del lenguaje y esas frases breves, y pues bueno,
No es objeto de este programa meternos en esos asuntos, pero es tan poderoso que efectivamente pretende, ¿no? Porque creo que a estas alturas de la historia de la humanidad, cuando la lucha feminista y el movimiento feminista está teniendo un papel muy importante, no se diga en América Latina, pues tenemos ya la capacidad de dejar a un lado esa belleza del lenguaje y decir, por ejemplo, en el momento, Anilú, que me provocó mucha indignación, esta parte en donde este viudo, que es el primero al que se le ofrece a Heréndira, cómo la golpea, cómo la domina, cómo la viola, cómo la golpea, cómo le desgarra las vestimentas. Y entonces el recurso literario es decir, ay, ella como que flotaba, sucumbió, como que flotaba y se imaginó que volaban a su alrededor peces y conchas, ¿no? Dices, no manches, no utilices al lenguaje para distraerme de lo que está sucediendo en esta historia. Sí, por supuesto, y bueno, además acá el tema de regatearle, ¿no? O sea, regatea el precio, sí, es totalmente, esto que dices del lenguaje es totalmente pareciera que es un velo, es decir, no sé si es realmente intencional o no, ¿no? Pero, y ahí también quizá te das cuenta que de alguna No, me manera... encanta esto que dices. Yo creo que no. El punto es que ni cuenta se daban, Anilú. Exacto. No se Eso daban es lo cuenta. Sí. seguramente, ¿por qué? Pues porque para el imaginario, además, y fíjate, bueno, todavía no llegamos a ese punto, pero para el imaginario es lo mismo que con el cine mexicano, ¿no? Es como esta construcción que tenemos de, además, podría decirse para quizá algunos lectores, lectoras, sobre todo lectores, quizá hasta un relato erótico posiblemente, ¿sabes? En un ambiente como completamente nebuloso, romantizando un poco y pues utilizando el lenguaje, sí, de una manera magistral para, lo que te digo, ponerle un velo a una anécdota, a una historia de explotación, de abuso, de miseria humana, de muchísimas cosas que se atraviesan ahí en este cuento, ¿no? Recordarás, Anilú, pues bueno, yo sí me confieso lectora voraz en mis años de universidad y del CCH, una lectora voraz de la creación de Gabriel García Márquez. Y me imagino que también quizá tengas en mente pues muchas de las opiniones que él en algún momento frente a la pregunta de cómo le hace usted para crear este mundo mágico. Y él decía con mucho desparpajo que no era una cuestión de invención, que andar vagando y estar recorriendo los pueblos de esta gran América Latina, que nos hermana por el lenguaje y nos hermanan formas muy similares de vida, pues nos permitían encontrar que lo que él estaba escribiendo aparentemente era cierto. Y en este punto, sí, efectivamente, el asunto de la explotación de las mujeres es una condición terrible que sigue sucediendo en nuestros países. Pero no porque queramos reflejar lo que está sucediendo de manera mágica, darle un toque de realismo mágico, como se llamó a este movimiento, vamos a estar hablando de él sin, en el caso de nosotras, mujeres feministas, sin hacer algo por evitar que esto siga sucediendo y que no solamente siga siendo el motivo para creaciones literarias, ¿no? Llámense realismo mágico o no, el punto es que existe la explotación de niñas, de adolescentes, existen prostíbulos en los pueblos de América Latina, pues me gustaría que habláramos de este asunto. ¿Qué te parece? Pues sí, creo que eso es, yo cuando pensé en este proceso, digamos, quizá especulando un poco y obviamente fantaseando y tal, ¿no? En este proceso creativo, tú dices, a ver, sí, qué maravilla, sí, está narrado magistralmente,
lo más terrible es justamente pensar que esta historia, el origen de esta historia es real. Es decir, no se lo pudo haber imaginado. O sea, no te lo cuestionas. Hay una verosimilitud en la historia que no te cuestionas y entonces pues resulta muchísimo más brutal. Además, él lo narra maravillosamente porque van buscando, esta mujer la va llevando a los lugares en donde es como una narración de un turismo sexual, ¿no? O sea, visto así, Claro. hoy a nuestros ojos podríamos pensar que anda justamente buscando los lugares en donde mejor la puede vender al mejor postor. Además, ella en dos ocasiones, si no me equivoco, a lo largo de la historia, recupera, vuelve como a tener esta, digamos, entre comillas, esta riqueza, ¿no? Y sin embargo, la sigue explotando, ¿no? Claro. O sea, Sí, porque ella le sigue haciendo cuentas y pues se llega a la conclusión de que a Heréndira, como bien se lo señaló, no le alcanzará la vida para pagarle, ¿no? Las cuentas mágicas que hace la mujer, ¿no? Y entonces, es decir, es la historia interminable de la explotación, ¿no? Bueno, quiero compartir algunos mensajes, permítanme. Dice David, ¿sabe? Leí en algún lugar que Gabriel García Márquez decía que Cien años de soledad lo escribió en un encerrón de 6 meses, después de leer una novela de Elena Garro en horas. Sin Elena, decía, los 100 años de soledad seguirían dentro de mí. Claro, como olvidar los recuerdos del porvenir, ¿verdad? Por ejemplo, donde ya estaba el realismo mágico antes de que lo nombraran de esa forma. Así es. Bien, Anilú, qué terrible es la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos, ¿no? Qué terrible, porque es la constante de la pobreza, la constante de, sí, el pueblo está pobre, pero pues hay un mercado para la explotación sexual, no importa si es el desierto, si es el mar, ¿no? Te escucho. Sí, totalmente. Por eso te digo que también me viene mucho, mucho a la cabeza Pantaleón en Las Visitadoras. Pareciera que es como una, como algo recurrente, como un signo de los tiempos, ¿no? Estas rutas de explotación, estas formas de explotación de estas niñas, y te digo, a mí lo que me pareció más terrible es que además narra perfectamente bien cómo se van moviendo de un lado a otro para la búsqueda del mejor mercado, ¿no? Y eso se nos va, o sea, eso como que no, como que si no nos ponemos estas gafas violeta y de pronto nos la quitamos, se nos pierde con el velo del lenguaje, ¿no? Entonces, es una manera, creo que además el nombrarlo realismo mágico también es una manera de esconder un poco esta realidad de la que tú hablas, que es brutal de Latinoamérica, ¿sabes? Me parece que yo no lo había visto así, es como una romantización de esta categoría o de esta corriente, digamos, tan importante que es dentro del boom latinoamericano, ¿no? Entonces, o sea, nada más decirle realismo mágico a estos cuentos, porque no es el único, hay muchos, te digo, es una constante, parece que es un tema como recurrente, ¿no? Entonces, ahí también creo que nos merece una mirada mucho más crítica a la manera en la que se categoriza y califica la literatura, ¿no? Decía, fíjate Anilú, que hace unas semanas tuvimos en la cocina de Chabela, este programa que hacemos los miércoles, Maru Chávez y tu servidora, contamos con la presencia de 3 mujeres colombianas que participaron en un bello, hermoso libro que se llama Feminismos Andantes, que fue a partir de una convocatoria que emitieron allá en su país y nos contaron historias maravillosas, ¿sí? Pero entendiendo el término como algo que nos muestra en realidad lo que está pasando, y no porque sea algo mágico, sino porque son maravillosas, porque con la crudeza
de este lenguaje nos dice, no están ustedes leyendo un cuento, están leyendo una historia verdadera que está sucediendo todos los días. Para el caso de Feminismos Andantes, pues el escenario es Colombia, ¿no? Que pues bueno, sería también el escenario de la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada. Entonces, creo que tenemos todo el derecho, no solo porque pues estamos en una etapa en donde ya no nos quedamos calladas y decimos lo que sentimos, sino porque hay argumentos que tienen que estar por encima de emitir opiniones solamente vanagloriando y apreciando o diciendo loas de un manejo del lenguaje en términos estrictamente literarios, ¿no? Creo que tenemos que hacer este análisis desdoblando la obra. Si nos asumimos como feministas, pero no solamente como un ejercicio de la militancia feminista, sino de esta sociedad que necesita mirar de manera diferente, ¿no? Ok, esto fue ya escrito. Tratamos de justificarlo, lo hemos dicho hace un momento, diciendo, a lo mejor ni cuenta se daban, ¿no? Estos grandes escritores ni cuenta se daban, ¿no? Mira que hasta chinita se me pone en la piel. Bien, pero en este 2021 perfectamente ya nos damos cuenta. Hagamos ese desdoblamiento y miremos con lupa y con microscopio esta historia terrible, Anilú. Pues sí, Ceci, estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, verla, pero además, ¿sabes qué? No hay que ponerle un microscopio muy potente, Sí, no, es decir, con una lectura, digamos, medianamente crítica, puedes darte cuenta de esta historia terrible y que es muy fácil, como tú dices, además irte como un poco por el lenguaje, ¿no? Es decir, desde la parte de la crítica, desde la parte lectora, que somos la mayoría, es decir, la mayoría somos primero lectores y ya luego pues los que escriben, o las que escriben, ¿no? Y se convierten en productoras de discurso, pero de entrada, aquí también ves una cosa terrible que es el consumo de estas historias, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo contigo en cómo pues hay que cambiar la mirada y hay que cambiar también el discurso de la crítica y de nuestra propia crítica a esas lecturas, ¿no? O sea, darles una relectura y creo que también a partir de ahí es que tendremos pues nuevos referentes para escribir otras historias, para escribir otras narrativas, que es lo que yo creo que nos urge tener, otras formas de narrarnos, ¿no? Creo que ese es parte de los objetivos, digamos, de las reflexiones y otro punto de partida. Lo que está ya está, ¿no? Pero y lo que viene es importante que tenga otros ojos críticos, otra mirada crítica, también desde la academia. Creo que estos análisis o estas reflexiones o estas charlas que nosotras podemos tener aquí, creo que también es importantísima llevarla a los congresos desde un punto de vista de un análisis desde otra mirada que, bueno, para nosotras es la mirada feminista, en la que pues le aplicas estos ojos violeta que te permite darte cuenta de lo brutal, porque además, fíjate, es una historia de violencia. Creo que no hay una página en donde por mucho haya una continua violencia sobre este cuerpo adolescente, sobre este cuerpo sin edad. Todo el tiempo está recibiendo agresiones y además, bueno, ya de pronto haciendo un análisis también de esta personaje como tal, es una personaje muy, muy corporal, pero a la vez muy etérea, ¿no? Entonces, a mí me parece que nos hace irnos como si tuviera una máscara constantemente y no vemos toda la violencia que está recibiendo. Y ¿sabes qué? Amamos tanto a Gabo que no lo queremos poner en el banquillo de los acusados. Y yo haría un agregado a esto que acabas de decir.
¿saben qué? Vamos a mirar las nuevas narrativas. Pero tampoco se las podemos dejar tan fácil, Anilú, porque entonces implicaría, bueno, eso ya está escrito, hay que se quede y no lo revisamos. No, yo creo que hay que revisarlo precisamente. En espacios como las personajes, en espacios en donde tenemos la posibilidad de decir, no, aunque sea Gabriel García Márquez, así no. No queremos historias o pretexto de un movimiento literario en donde estés mostrando una terrible realidad y pretendas hacerla bella, porque no puede haber belleza en eso, ¿no? Entonces, sí, vamos mirando qué nuevas producciones vamos a hacer, van a hacer los escritores hombres, estamos haciendo las mujeres, pero no dejemos de señalar con el índice de fuego a todo eso que se escribió, Anilú, ¿no? Sí, por eso es lo que yo te decía un poco de urge hacer estos estudios desde la academia, o sea, un estudio realmente literario de la construcción, pero no solo de la construcción, sino de cómo estos ambientes violentos, qué le pasa a estos cuerpos, por ejemplo. Claro, o sea, sí. Pues tenemos que descolonizar nuestra mirada. No hay otro camino, es decir, urge una descolonización de esta mirada, porque al final esto que le pasa a Heréndira también es un proceso colonizador. Es la colonización de un cuerpo, es la explotación de un cuerpo. ¿Y dónde están esas historias de estas mujeres? ¿Dónde está la voz de Heréndira? Heréndira no tiene voz ni siquiera el final que pareciera liberador hasta cierto punto. En ese final tampoco tiene voz. Entonces creo que tenemos también como que recuperar la voz de estas mujeres, ¿no? Así es, y hablando de voz, pues bueno, también hay que darle voz a quien solamente nos puede escribir en este momento y que es una forma de participar en nuestro programa. Por ejemplo, a Gabriela Colorado Navarro, que nos saluda desde Jalapa, dice que nos extrañó la semana pasada. Ay, sí, yo también las extrañé. Alina Eunice dice, recuerdo que cuando leí ese cuento me imaginé el horror de atender sexualmente a tantos hombres, pero también, más bien me quedé maravillada por el estilo de Gabo para narrar algo tan triste. Así es, ¿no? Entonces dices, ay, bueno, pero lo cuenta bonito. ¡Qué bello! María T. Juárez, mi queridísima Tere, felicidades por este excelente programa. Con Gabo me pasa que experimentó una enorme ambivalencia. Por un lado, fue fundador de una escuela de periodismo en América Latina, escuela que hoy día tiene a grandes mujeres periodistas haciendo trabajos innovadores desde una perspectiva feminista. Tenemos al enorme escritor innovador en la literatura y en el periodismo. Por el otro está el Gabo misógino, construyendo historias y personajes de su tiempo patriarcal. Me pregunto, ¿es Gabo un reflejo de su tiempo configurando arquetipos masculinos tan conocidos en nuestra sociedad? ¿Son Gabo y el boom latinoamericano un periodo a revisar? Por supuesto, querida, vamos a hacerlo. ¿Qué desafío tenemos las mujeres al narrar historias desde nuestras miradas fractales, otras narrativas, y nos abraza? Y pues bueno, nos comparte por ahí una liga de la BBC. Bueno, claro que sí, ya se me fue lo que yo iba a comentar. ¿Tú ibas a comentar algo antes de irnos a una pausita musical, Anilu? Pues fíjate que a mí me pasa con muchos escritores, por ejemplo, pues Neruda, ¿no? Ay, lo voy a decir en público, pero pues Neruda. O sí, sea, pues yo claro, me gusta cuando callas porque siente que terrible. Bueno, ¿no? Sí. ¿no? Entonces, creo que ahí es donde necesitamos esta mirada incisiva, ¿no? Esta mirada crítica y verlos desde otro lugar y señalarlos también. Y claro, ¿sabes qué? Desmitificarlos, porque para muchas de nosotras es como de no, como decía Borges, ¿no? Por ejemplo, sí. Las borgianas, las que les encanta García Márquez, los justificamos, perdón, los justificamos. Entonces creo que ahí también hay un enorme riesgo y creo que tenemos que ser críticas y objetivas de alguna manera sobre estas historias y pensar en esta violencia que además puede ser
estas narraciones, lo que pueden originar en términos de prácticas, porque al final estos son referentes que se quedan en el imaginario de los lectores. Sí, claro, pero tampoco caer en la hipocresía de decir, ay, no, yo no lo leo. No, claro, o sea, quienes no nos cosemos al primer hervor, y discúlpenme que lo diga de esa manera, por supuesto que nuestra formación universitaria, nuestra formación fue leyendo a estos grandes autores latinoamericanos, ¿no? Ya lo dice Tere Juárez, con quien compartimos aulas, por supuesto. Somos compañeras de universidad, y compartimos lecturas, o sea, era así como que fascinante leerlo, ¿no? Tampoco hay, ahora que asumimos una militancia feminista, decimos, ay, no, como crees, yo no lo leí. No, yo repito, era una lectora voraz de García Márquez. Así que, pues bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿te parece? Claro que sí, Ceci. Esto se llama Sin Retorno, es una rolita de música llanera colombiana. Regresamos. Golpecito cucianero, campesino y parrandero, acompáñame este son. Vámonos sin rumbo fijo, a ver dónde nos hallamos con un zapajo al bailón. Me acompañan en el viaje, bandola de mis ancestros, maracas y bandolos. El cuatrista y el arpista, bastimento en un collero y versos de mi inspiración. Pasadita sabanero, que nace una tardecita cuando se ocultaba el sol. Tarde clarita de enero, que me incitaba a escribir este golpe bailador. Con la pluma de una garza que iba siguiendo una vaca a orilla de un estero. De tintero utilicé miel para que fuera dulce y el llano de pizarrón. Tiene belleza del campo, costumbres que no han cambiado, destreza de un trovador. Historia de los abuelos, chiste de un viejo cuentero, cantos de un ordeñador. Agüeros de las abuelas, secretos que se quedaron en la cocina y fogón. Verdad caramba en el tejo de la rienda, bozal de conche, curito del llanero amansador. Que me causó un mal amor, amor que por ser ajeno se me convirtió en despecho, siendo mi adoración. Y me enseñó en un momento de qué altura están las llamas cuando se ama con pasión. Por Dios antiguo quiero olvidarme de penas, de tristezas, de quimeras y cambiar mi situación. Ojos negros hechiceros, cual bandoleros disparan al corazón. Refugio de mis caricias, por tu amor me han acusado igualito que a un ladrón. No dejaré de quererte, así me estrelle la muerte y me lleven al panteón. En el diario de mi vida saco cuentas y no entiendo por qué tanta incomprensión. Lástima que yo me muera de una forma tan infame, entregando el corazón. Y te quedes solitario, muchacho de mis tormentos, igualito al chupaflor. Manguito biche con sal que me corta la saliva cuando me miras, mi amor. Registro de una bandola, lamento de mi guitarra, zapateo de un bailador.
Ya estamos de regreso, Anilú, amigas que nos acompañan, ya sea porque están al pendiente de nuestra transmisión en la página de Violeta Radio en Facebook, o bien porque están sintonizando el 106.1 de FM Violeta Radio, la radio comunitaria feminista de la Ciudad de México. Escuchamos a Nancy Vargas, Sin Retorno es la canción. Oye, Anilú, ¿podemos imaginar un escenario? Te comenté hace un rato que pues imaginándonos ese escenario, haz de cuenta que tú eres la editora y te encargas de leer las obras, llámese cuento, llámese novela, novelita, crónica, y de repente llega un joven y te presenta una historia como Heréndira en este 2021. ¿Qué le dirías tú? Tocando la puerta para que se la publiquen. Ay, sí, siempre me pones en predicamentos. No, creo que no la publicaría, obviamente no la publicaría, creo que, o sea que, y fíjate, ahora que hacemos, o que podemos hacer como este ejercicio de especular, ¿no? Un poco sobre qué pasaría si llegan y te enseñan un escrito así, yo digo, quizá mucha gente que nos está escuchando podría pensar y decir, ay, pero qué exageradas, todo lo quieren ver ahora como si todo fuera acoso, como si fuera todo violencia, ¿no? Como justamente victimizándonos en esta parte. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es justamente fomentar las nuevas narrativas. Entonces, si alguien llegara con un escrito como a mí, y yo fuera editora, yo le diría, ay, pues no sé, cambiar la historia. Creo que tenemos derecho. Yo tenía mi miss de stand-up siempre dice, tenemos derecho a otros finales. Ahí está, pero no solo los finales. Creo que tenemos derecho a otras narrativas, tenemos derecho a otras historias, tenemos derecho a otras formas de narrarnos. Entonces, pues no, yo lo regresaría y le pediría que escribiera otra cosa, quizá con el mismo estilo, con el mismo tono, con el mismo lenguaje, con la misma potencia, porque sí, es magistral la manera en la que Gabo narra, ¿no? Entonces, pues le pediría que escribiera otra historia que no fuera esa. Quienes han analizado el cuento se atreven a decir que el cuento es una alegoría de la explotación de los pueblos pobres latinoamericanos, por parte de los poderosos, que no hay salida, que la libertad es algo tan lejano, que te puedes perder, y pues bueno, ¿no? Pretextan entonces que hay ahí una historia más profunda que tiene que ver con la historia de los pueblos latinoamericanos. Si diéramos por cierta esta interpretación, y si yo me pusiera en este escenario, yo le diría, pues agárrate otros personajes y píntalo de otra manera. Si eso es lo que quieres decir, haz periodismo, ¿no? O haz crónica periodística, ¿no? Tan fácil que lo puedes decir de esa manera haciendo periodismo, ¿no? Un poco lo que comenta Tere Juárez, Anilú. Pues sí, totalmente. O sea, si estamos intentando, además, bueno, hay una fuerte corriente justo descolonizadora de tener una lectura diferente. Creo que, pues por eso yo también invitaría, creo que tenemos que reescribir los mitos, porque ahí también hay un mito fundacional, ¿no? Sobre ese mito fundacional es que estamos puestos los pueblos latinoamericanos, ¿no? Es que está puesto además, porque ahí se ve la miseria, la pobreza de lo que llamamos el sur global, así de brutales, ¿eh? Y ahí vemos todas estas prácticas patriarcales y me parece una visión, pues hasta cierto punto que justifica, y una visión romántica, esta analogía entre el cuerpo de esta criatura, ¿no? Y los pueblos latinoamericanos, ¿no? O sea, creo que ahí también, pues, lo que decíamos al principio, el verlo desde los ojos
de una visión colonizadora, pues es otra lectura también muy crítica, además de narrar una historia de violencia y explotación. Ay, Anilú, qué charla tan sabrosa, de verdad. Nunca dudo de que pueda ser así. Me preguntaban el otro día, de veras, te lo comento, me preguntaban el otro día que cómo nos ponemos de acuerdo. Le digo, nos ponemos de acuerdo en un momento. No tenemos intervenciones previas, no definimos qué es lo que vamos a preguntar. Partimos del hecho de que conociendo la obra, cada una puede tener una opinión, pero no perdemos de vista para la realización de este programa que tenemos que leer, quizás si es la primera vez que nos acercamos a la obra. Y si no, tenemos que releer. Imagínense ustedes que estos lentes o que estas gafas son violeta. Ese es el requisito y eso es lo que nos proponemos quienes hacemos este programa, que por hoy, 19 de abril del 2021, pues está llegando a su fin. No estuvo con nosotras esta tarde María Carmen Aguilar, pero seguramente la próxima semana sí lo hará, porque... Recuérdanos, Anilú, y vamos a decirle a nuestras amigas de quién hablaremos la próxima semana. ¿Qué tal que se animan y también quieren hacer alguna aportación? ¿Sí te acuerdas? Pues si no mal recuerdo, teníamos pendiente a María, ¿sí? Sí, pero tenemos ahí una intermedia entre María, que fue propuesta de una de nuestras amigas, de Jorge Isaac, y vamos a hablar de La Maja. ¿Sí recuerdas? Claro, vamos a hablar de La Maja, que además propuso, me encantó además a mí el ejercicio, pues porque hemos estado haciendo ejercicios sobre estas mujeres más narradas, digamos, y aquí... Más escritas. Exactamente, más escritas. Entonces, bueno, acá vamos a platicar sobre La Maja. Bueno, pues ahí está. Así que si quieren ustedes compartirnos datos, opiniones, vénganse a platicar con nosotras el próximo lunes a partir de las 4 de la tarde. Por lo pronto nos despedimos de ustedes, decirles que si van a releer la increíble y triste historia de la Cándida Heréndira y de su abuela desalmada, no olviden leerla de manera diferente. Hasta pronto, Anilú. Nos vemos, Ceci. Gracias a David Lascari, a Maru Chávez, a todos los que hacen posible este espacio. Así nos escribieron, así nos pintaron, así nos cantaron. Somos las personajes. Acompáñanos en este recorrido por la vida de mujeres inventadas en la literatura, en el teatro, en el cine, en la pintura, en la música. Las personajes, Cecilia Figueroa y María Carmen Aguilar, te llevan de la mano en este interesante viaje.